Mi intervención se va a basar en el informe sobre tesis negacionistas a propósito de la pandemia producida, como ha mencionado el doctor Altisent, en el septiembre del 2020 por la Comisión Central de Deontología. Y quería comenzar mi intervención formulando tres preguntas. En primer lugar, me preguntaría si es lícito desde el punto de vista ético y deontológico que un médico convoque, por un lado, escandalice y estimule a la población a la desobediencia cívica y a la desobediencia sanitaria, con mensajes sin fundamento que en sí constituyen un grave riesgo para la salud. En segundo lugar, me preguntaría si es moralmente aceptable que un grupo de médicos, basándose en sus propias convicciones y creencias, propaguen el miedo de la población y la desobediencia ante las medidas preventivas y sanitarias más eficaces, poniendo en riesgo la salud y la vida de miles de personas. Y luego la tercera que me pregunto es ¿qué responsabilidad tienen las instituciones médicas, los colegios de médicos y las sanitarias, como bien también ha formulado Rogelio, ¿no? Lo cierto es verdad es que se ha instalado, esto no se puede negar, a nivel mundial, una pandemia que asiste a la crisis global más importante que ha tenido la humanidad después de las dos grandes guerras, ¿no? Constituye un reto sanitario de una envergadura extraordinaria que causa decenas de millones de afectados, millones de muertos y un gran sufrimiento. Y por si fuera poco, va a provocar una crisis económica que va a afectar especialmente a los más pobres, con más sufrimiento, más enfermedad y más muertes. Y claro, ante esto, ¿cómo es posible que esto se pueda negar, ¿no? En relación a la pandemia han surgido movimientos profesionales sanitarios guiados o dirigidos por médicos colegiados que realizan actuaciones y informan y participan de actividades que van en contra de la desartis y van en contra de los conocimientos científicos, van en contra del orden establecido sanitariamente hablando. Y los conocemos como negacionistas, como muy bien ha aclarado en los conceptos Rogelio. Estos argumentos van desde negar la existencia del virus hasta oponerse al uso de las mascarillas y de los procedimientos preventivos que se han demostrado eficaces, o incluso oponerse a las medidas de confinamiento, de aislamiento, alegando de que el confinamiento impide la producción de la inmunidad de rebaño. Y en esto sí que llevan razón, salvo, claro, si no fuera porque lograr esa inmunidad de rebaño supondría muchos millones y millones de afectados con muchos millones de muertes. Si no fuera por eso, evidentemente tendrían razón. Nega la validez de las pruebas PCR también, ¿no? Y rechazan el desarrollo de vacunas por considerarlas peligrosas, ¿no? Y luego también llegan a descalificar de forma muy dura a las autoridades sanitarias y a los propios profesionales que no estamos de acuerdo con sus tesis, ¿no? Llegan a descalificar a la profesión globalmente, ¿no? Y proponen desobedecer todas las medidas preventivas, ¿no? Y incluso llegan a ofertar tratamientos milagrosos para la COVID-19, por ejemplo, con el dióxido de cloro, que además constituye en sí mismo un riesgo para la salud de aquel que se le ocurra probarlo, ¿no? Y afirman que todo es producto de la contaminación electromagnética y de la tecnología 5G son las causantes de la enfermedad, con lo que esto conlleva para gente que no esté bien informada o que ha sido transmitida todo esto por la vacuna de la gripe. Claro, cuando estos mensajes son realizados por médicos o por licenciados en medicina que dicen que tienen el título de médicos, la confusión que crean entre la población, dada la credibilidad que tiene la propia profesión, es extraordinario. Hay gente que dice, es que lo ha dicho un médico, ¿no? Claro, y hay que decir, aclarar que solamente es un acto médico, toda aquella actividad lícita desarrollada por un profesional médico legítimamente capacitado que actúa en base científica, pero sin embargo no es un acto médico. Todas aquellas acciones u omisiones basadas en creencias, ideologías o condiciones del propio médico que pueda tener. Esto no es un acto médico, esto es otra cosa, ¿no? Y claro,
todo esto no tenía mucha importancia o no suficiente importancia si quien lo hace no es un médico, pero el problema está en que el modelo de actuación y el modelo explicativo que ofrecemos los médicos son trascendentales para dar credibilidad a lo que la autoridad sanitaria y la propia profesión realiza. Las consecuencias de todo esto son muchas, muchísimas, y quiero describir algunas. Se induce y se provoca un riesgo claro de exposición al emitir mensajes que desaconsejan medidas de protección o de alguna manera inducen a la gente a que se exponga innecesariamente a un riesgo de contagio, que sería el segundo riesgo, como consecuencia de que al no protegerse, evidentemente el riesgo de contagio aumenta. Y si el riesgo de contagio de padecer la enfermedad, lógicamente es mucho más alto entre aquellos que tienen riesgo de contagio, digamos hasta un 10% sufrirán la enfermedad, de los cuales el 2%, incluso de los mismos, pueden llegar incluso a morir, ¿no? Que afecta especialmente a los mayores, ¿no? También provoca un riesgo de retraso terapéutico al que aquellos que creen en sus tesis en un momento determinado retrasan muchísimo las terapias y la iniciación de tratamientos cuando las cosas se complican y llegan tarde a los servicios sanitarios. O el riesgo de utilizar terapias inadecuadas que no tienen ningún fundamento y mucho peor cuando encima estas terapias, como el caso del dióxido de cloro, son terapias tóxicas, ¿no? Es muy importante el riesgo de contagio colectivo que también provocan, ¿no? Cuando hacen convocatorias de masas con participación de médicos y sin respeto a las medidas de protección que contribuyen a propagar la enfermedad, ¿no? Por eso todo esto nos obliga a los colegios para proteger a la ciudadanía, y proteger la salud pública de la ciudadanía a intervenir, porque es nuestro papel. Y las consideraciones deontológicas a las que debemos de someter todos estos comportamientos tienen una base extraordinariamente fuerte en el Código de Deontología. Son muchos los artículos y los apartados del Código que se podrían aplicar, pero quiero mencionar algunos. El artículo 15, el artículo 21.1, pero sobre todo el artículo 23, cuando dice que el médico debe disponer de libertad de prescripción, pero debe de respetar la evidencia científica y las reglas de juego. Y las indicaciones, por supuesto, autorizadas, ¿no? O el artículo 25, cuando dice que todo médico deberá atender también los aspectos preventivos, pero en base científica, ¿no? Debe ofrecer consejos leales y competentes al paciente para que éste asuma sus responsabilidades, pero siempre en base científica le informará del riesgo que suponen sus comportamientos inadecuados, ¿no? O el artículo 26.2 para mí quizás sea el más adecuado todo esto, cuando dice el artículo 26.2, no son éticas las prácticas inspiradas en charlatanismo, las carentes de evidencia científica y aquellas que prometen a los enfermos curaciones milagrosas o los procedimientos ilusorios. Este artículo es probablemente importante a la hora de considerar estas prácticas negacionistas. El artículo 64.3 también es muy interesante, porque dice es contrario a la deontología falsificar o inventar datos o hacer publicidad engañosa o encubierta o promoción de un producto sin suficiente soporte científico o con información insuficiente del mismo. Este es un artículo de aplicación directa, ¿no? Y luego el artículo 65, fijaros, dice el médico no puede propagar conceptos infundados, taxativamente prohibido propagar conceptos infundados y no utilizar la publicidad para fomentar esperanzas engañosas de curación ni para promover falsas necesidades relacionadas con la salud. Los colegios de médicos con todo esto estamos obligados, lógicamente, a intervenir. Y tenemos que intervenir y considerando tres supuestos. Uno, el nivel de divergencia de las afirmaciones y las actuaciones de estos colegas con la realidad en base científica. En segundo lugar, el impacto de difusión que han tenido esas afirmaciones públicas y actuaciones de riesgo. Y en tercer lugar, las consecuencias que hayan tenido sobre personas y colectivos que se hayan derivado de dichas actuaciones. Esperamos haber podido completar un diseño rápido de cuál es la situación del negacionismo en nuestro país en relación a la pandemia que en este momento nos ocupa y ahora cuando nos formulen las preguntas procuraremos aclararnos un poco más entre todos sobre los aspectos aquí dilucidados. Muchas gracias.